Bueno, eh, hoy vamos a continuar con teoría respuesta al ítem. Vamos a ver algunos puntos que nos quedaron pendientes. Eh, la última clase que tuvimos viendo el modelo de uno, 2 y 3 parámetros. Y hoy vamos a ver algunas cuestiones asociadas con lo que sería el proceso de calibración, lo que sería la obtención de los parámetros, eh, lo que sería la confiabilidad en ese tipo de pruebas, basado en este modelo de construcción, y algunas aplicaciones que puede llegar a tener y ventajas que tiene este modelo con respecto a, a otras teorías de psicometría. Obviamente, eh, gran parte de todos estos procesos que vamos a ver hoy se realizan con programas estadísticos. Eh, esta teoría ha avanzado gracias a las computadoras, a los ordenadores. Si no, sería muy difícil poder hacer todos estos cálculos que vamos a ver hoy, que vamos a mencionar algunas de las fórmulas, pero más que todo como para que ustedes tengan una idea de dónde salen esos valores y esos resultados. Eh, Obviamente, una de las características que tiene este modelo psicométrico es poder mantener la propiedad de invarianza. Esto quiere decir que cada uno de los ítems que componen una prueba tienen una serie de propiedades psicométricas particulares que representa un valor paramétrico de esa propiedad psicométrica y que cuando yo lo utilizo en distintas poblaciones no debería modificarse o no se debe modificar los valores de esos parámetros. De la misma manera se considera que las personas tienen niveles de habilidades o parámetros de habilidad establecidos y que no deberían modificarse considerando el tipo de instrumento que uno utiliza para medirlos, siempre y cuando ese instrumento ha sido creado desde este modelo teórico, entonces se puede cumplir con la propiedad de invarianza. Para llegar a esta propiedad, obviamente necesitamos calcular parámetros, ¿sí? Que son los parámetros, son aquellos estadísticos que serían representantes de la población dentro de lo que sería un continuo que estamos midiendo, y que el valor que mejor define o establece la propiedad psicométrica de un ítem o el nivel de habilidad de una persona. Entonces, obviamente, para llegar a conseguir este cálculo de los parámetros, hace falta una fórmula matemática y un procedimiento matemático que generalmente es la función de verosimilitud, que es el procedimiento más utilizado para poder alcanzar cuál es el valor más adecuado de ese ítem o para el nivel de habilidad de una persona. La idea que se puede considerar, que propone Susan Emberston y Steven Reiser, está asociado a lo que sería la semejanza o la metáfora de una inferencia clínica, ¿sí? Donde uno puede considerar que cuando uno tiene un paciente, tiene una serie de síntomas y en base a esa serie de síntomas que presenta, uno puede tratar de establecer o encontrar cuál sería el diagnóstico más adecuado para ese paciente, ¿sí? Considerando, no sé, la temperatura, si tiene fiebre, si tiene dolor de panza, si tiene dolor de garganta, si, no sé, una serie de indicadores que nos permiten a nosotros decir, bueno, en base a esta presentación de síntomas, uno podría considerar, y al nivel de gravedad de esos síntomas, cuál podría ser el diagnóstico. Acá hace la semejanza de que en vez de síntomas, nosotros tenemos las respuestas de los ítems, ¿sí? Y en base a esa respuesta de los ítems, uno lo que quiere buscar es, considerando la forma de cómo respondió a esa serie de ítems y sabiendo que su ítem tiene una característica en particular, cuál sería el valor más adecuado para poder estimar el nivel de habilidad
de esa persona. Si yo tengo 10 ítems de los cuales la persona respondió generalmente los más difíciles, puedo decir que es una persona que debe tener un nivel de habilidad alto, porque si no, no podría haber respondido bien esos 5 ítems que son los más difíciles. En cambio, si fuese que respondió a los ítems más fáciles, podría decir que el nivel de habilidad sería más bajo, porque obviamente respondió correctamente los 5 más fáciles, pero erró en los más difíciles. Entonces, ese comportamiento que presenta el individuo frente a los ítems y el tipo de respuesta que da, nos permite de una manera empezar a buscar o establecer o diagnosticar cuál sería su adecuado nivel de habilidad. Entonces, el modelo de máxima verosimilitud lo que busca es maximizar cuál sería el patrón de respuesta más adecuado por según el nivel tipo de habilidad que tiene eh, cada participante. Para lograr esta función de verosimilitud, uno tiene que tener primero un test compuesto por una serie de ítems, n ítems, y uno podría elegir dentro de esa serie de ítems a un sujeto X que respondió al instrumento, ¿sí? Para ese sujeto que respondió esa serie de ítems, vamos a tener que algunos ítems los acertó y a otros los equivocó, ¿sí? Y para cada uno de ese participante vamos a tener un patrón de respuesta, que sería un vector, que estaría compuesto por U1, U2 y así sucesivamente con la cantidad de ítems que tuvo que responder, ¿sí? Si son 25 ítems, sería el último U25, ¿sí? Y obviamente en ese comportamiento, que sería el patrón que dio de respuesta a ese sujeto, tenemos que en alguno los acertó y el otro posiblemente se equivocó, ¿sí? Entonces podemos estimar que la sumatoria de todo este patrón de respuesta es lo que nos daría el vector de cada participante, ¿sí? Que ese vector lo podríamos también transformar en tipo de respuesta, tanto positiva, ¿sí? Como la negativa, que quiere decir acertó o uno menos no acertó. Entonces, de forma tenemos calculados en una forma dicotómica si acertó o no acertó cada uno de los ítems. Y podemos llegar a esta fórmula que podemos establecer que el vector de cada sujeto es la probabilidad que tiene de responder o equivocarse en cada uno de estos reactivos. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Bueno, para estimar por cada uno de los participantes cuál es el patrón que obtuvo y cuál es el nivel de probabilidad que tiene de que ese patrón esté adecuado a un nivel de habilidad en particular. Entonces, la P con Z representa la probabilidad del sujeto de nivel S de acertar el ítem, y la Q es 1 menos la probabilidad de acertar ese ítem, ¿sí? En ese ítem particular. ¿Tá? Entonces, mediante esta fórmula, nosotros obtenemos el patrón de respuesta de un participante, ¿sí? Y ahora, si nosotros sabemos que esto, ¿sí? Tenemos 3 ítems, un modelo de 2 parámetros, un patrón de respuesta que es 0,011, quiere decir que el primero lo erró, el segundo lo acertó y el tercero también lo acertó, y tenemos los parámetros de los ítems, que pueden ser estos, porque son 2 parámetros, el valor de A, el valor de A del ítem 2, el valor del A del ítem 3, y el valor de B, que es dificultad del ítem 1, del ítem 2 y del ítem 3. Entonces tenemos estos dos parámetros para 3 ítems. Obviamente, cuando hacemos los cálculos tenemos más cantidad de ítems y muchos participantes, ¿sí? Pero es para obtener un ejemplo. Entonces nosotros sabemos que se puede cumplir lo que sería la propiedad de la independencia local.
Esto quiere decir que si yo tengo una serie de ítems y tengo un participante que respondió a esos, si yo puedo multiplicar la probabilidad de respuesta de cada uno de los ítems que dio, puedo hacer una estimación de su nivel de habilidad adecuado asociado a ese patrón de respuesta. Entonces, yo por ejemplo acá tengo tres valores de Z, que serían habilidad, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, que obviamente acá yo puedo tener muchísimos más niveles de habilidad. Acá elegí únicamente 7, ¿está? Y tengo cuál sería la probabilidad en el ítem 1, considerando que es un modelo de dos parámetros. Acuérdense que teníamos las fórmulas para calcular un modelo de un parámetro, dos parámetros, tres parámetros. Bueno, en este caso elegimos de dos parámetros. Entonces, con esa fórmula se calcula la probabilidad de respuesta que tiene en este ítem una persona con nivel de -3. En este ítem, con un nivel de -3. Y con este otro ítem, un nivel de -3. Entonces, si yo multiplico P1, es decir, 0,148 por 0,047, 0,0023, me va a dar que el valor es de 0,001. ¿Sí? Entonces, este nivel de probabilidad tiene de que una persona responda de esta manera con un nivel de -3. ¿Sí? Entonces, tengo distintos niveles de habilidad, utilizo la fórmula para calcular los parámetros de los ítems 1, 2 y 3, con dos parámetros. Entonces calculo, por ejemplo, la probabilidad de acá, la probabilidad de este y probabilidad de este, ¿sí? Como todos uno con esta fórmula. Y luego, mediante esta función, que es 0, entonces es 1 menos la probabilidad de 1, es decir, 1 menos la probabilidad de 0,148 por la probabilidad de 2, que es 0,047, y 3, la probabilidad de 3, que es 0,023. Me da este valor. ¿Está? En este caso yo observo que de todos los valores, el más alto es este, en el valor número 1. ¿Sí? Entonces yo de esta forma, mediante este procedimiento de máxima verosimilitud, estoy encontrando que el valor más probable de habilidad para esta serie de tres ítems, calculados con dos parámetros y con un patrón de respuesta de 0,1 y 1, es el de un valor de 1. ¿Sí? Y como muchas veces yo esto lo estoy haciendo ahora con una serie de tres ítems y únicamente 7 valores, pero en ocasiones puedo tener más cantidad de ítems, obviamente, puedo tener 20, 25 ítems, y que a su vez voy a tener una serie más amplia de estos valores, que es menos 0,3, menos 2,99, menos 2,98 y así sucesivamente. Voy a tener una gran cantidad de valores de Z, no solamente 7. Estos valores de máxima verosimilitud, en algunos casos, hay muy poca diferencia de un paso al otro. Entonces se hace el logaritmo de este máximo verosimilitud según con esta fórmula, para obtener este mismo valor, que a diferencia de que sea más alto, tiene que ser el valor más bajo, pero siempre coincide, ¿sí? Siempre se va a observar que el valor más bajo de todos estos estadísticos coincide con el valor más alto de la máxima verosimilitud, ¿está? Pero la idea es saber cuál es el valor que representa más el nivel de habilidad. Acá tengo, por ejemplo, el mismo ejemplo que dimos recién. Tengo este valor de 0, 1 y 1, y nivel de probabilidad, el más adecuado sería el nivel de habilidad de 1. Entonces, para este patrón de respuesta sería ese. Ahora, si elijo otro patrón de respuesta, ¿qué quiere decir? Que acertó el primero, erró el segundo, erró el tercero, el valor sería -2, porque de todos estos valores, el más alto sería este.
Si tengo otro ejemplo que dice que erró el primero, erró el segundo y acertó el último, el valor más adecuado sería eh, el de 0, nivel de habilidad 0. Acá también tengo que acertó el primero, erró el segundo y acertó el tercero, y aunque tiene menor tipo de información, pero también sería el nivel de habilidad igual a 0. Obviamente entre estos dos, si tenemos otros valores intermedios, nos diría cuál sería el más adecuado. Y en caso de que, por ejemplo, los erró todos, ¿sí? Yo calculo 1 menos 148. 1 menos 0,46 y 1 menos 0,23, ¿sí? Y la multiplicación de estos tres valores me da que 0,79 sería el valor más alto, ¿sí? Entonces, una persona que erró todo, obviamente debe tener niveles de habilidad mucho más bajos. Y el que acertó todos, debería tener, como se ve acá abajo, un nivel de habilidad mucho más alto, ¿tá? Entonces, yo de esa forma, en este caso, obviamente con una pequeña trampita, porque yo ya conozco los parámetros de dificultad, pero yo conociendo los parámetros de dificultad puedo estimar los parámetros de habilidad que serían más adecuados para los distintos patrones de respuesta que dan los participantes. Tengan en cuenta que puede existir una enorme cantidad de patrones de respuesta. Generalmente es el valor de 2 elevado a la cantidad de ítem que uno tiene. Entonces, esta gran simulación o gran posibilidad de patrones se hace prácticamente difícil de calcularlo a mano, y es por eso que nosotros necesitamos tener las computadoras. Y a su vez, también tenemos que tener en cuenta que en estas cantidades esta estimación que hacemos no es solamente el de las habilidades, sino que el mismo procedimiento y con la misma lógica también se hace la estimación de los parámetros de dificultad o de dificultad y discriminación, o dificultad de discriminación y adivinación. Entonces eso obviamente se hace mucho más complejo todo este procedimiento. Profe, usted no puede ver el chat, ¿no? ¿No? Ahí una compañera preguntó qué era UIS. En este caso, US sería la respuesta del ítem 1 del sujeto en ese ítem, ¿sí? Es una manera de poder representar y identificar que se está respondiendo un ítem 1, un sujeto, un ítem 2, un sujeto, el mismo sujeto sería. Si fuese U1S1, US1S2, sería que respondió un sujeto 2, ¿tá? Pero en realidad no viene muy al caso el tema de la fórmula. Lo que a mí me interesa es que ustedes tengan en cuenta que lo que se busca acá es poder establecer que hay una persona, un participante 1, que tiene una forma de responder el ítem 1, una forma de responder el ítem 2, el 3 y el 4 sucesivamente, y que en base a ese patrón de respuesta que él dio, uno puede hacer una estimación de cuál sería su nivel de habilidad más adecuado, ¿sí? Bueno, en este caso tengo los niveles de aptitud y la verosimilitud, y veo en un gráfico cuál sería la probabilidad de responder en ese ítem que vimos con el patrón 0, 1 y 1, y veo que en el nivel más alto que alcanza la verosimilitud sería cercano al 1. Y en este caso también utilizando el logaritmo, también observo que en el nivel número 1 sería el nivel más alto, donde sería lo más probable que se pueda encontrar. Y de esa manera uno gráficamente podría observar dónde se encontraría la mayor nivel de información en ese patrón asociado con los niveles de habilidad, ¿sí? Bueno, de estos métodos que hay de máxima verosimilitud, hay distintos tipos de estimaciones. Está la máxima verosimilitud conjunta,
que se hace una estimación conjunta pero no simultánea de los parámetros ítems de las personas, ¿sí? Primero se hace una estimación de los parámetros ítem, conocido parámetro de persona, y después una estimación de los parámetros de persona, conociendo los parámetros de ítem. Y generalmente este procedimiento se hace de forma interactiva, ¿sí? Se hace una primera estimación, después se hace una estimación de las personas, y después con esa estimación de las personas se vuelve a estimar los ítems, y después de nuevo a las personas, y así sucesivamente, hasta que encontrar que de un paso a otro, de las últimas etapas, las diferencias que se estimó de los parámetros ítem o de las personas en un primer paso anterior no difiere mucho del segundo paso. Entonces esa forma dice que ya no hay tanta diferencia y por más que yo siga haciendo nuevas estimaciones, siempre van a encontrar valores semejantes a ese establecido. Y otro modo es la máxima en el similitud marginal, sustituye la estimación de los parámetros de los sujetos por la estimación de los parámetros que va a haber en la distribución de Z. Acá se toma como que la distribución de los valores Z es una distribución normal, ¿sí? Con valores como vimos recién de menos 3 a 3, y va probando distintos valores y va haciendo la estimación de los parámetros de los ítems. Se supone que la distribución de Z depende de un ciertos parámetros de acuerdo a la función de densidad de la población, es que sería una distribución normal y sigue esa distribución, y los parámetros ¿viste? Dependen de la estimación de los parámetros de la distribución de Z, es decir, que los parámetros estarían calculados de los ítems en base al valor de menos 3, después de menos 2,99 y así sucesivamente. Obviamente esta aclaración es porque cada uno de los programas que se utilizan tienen distintas adherencias a algún procedimiento de estos. Generalmente los valores no deberían cambiar mucho, pueden cambiar posiblemente el valor final del parámetro del ítem o de la persona, pero cuando uno hace una estimación con este procedimiento o el otro a un conjunto de participantes, por ejemplo, o con un conjunto de ítems particulares, eh, por más que pueden cambiar un poquito los valores de los parámetros, las distancias que se mantienen o las propiedades de la escala intervalar se siguen manteniendo. Entonces no modifica mucho la métrica que se está utilizando, ¿sí? Todo este proceso, cuando uno tiene que realizar y tiene una serie de ítems y que tiene que encontrar los parámetros, es lo que se denomina la calibración de los ítems o también calibración de los sujetos, que consiste en estimar los parámetros de los ítems y a su vez también probar el ajuste del modelo. Es ver hasta qué punto este modelo que se propone, que generalmente acuérdense que el modelo está propuesto por un modelo de un parámetro, dos o tres, y que se propone una curva característica del ítem, y lo que se espera es que esa distribución de los datos se ajuste al modelo propuesto que podría explicar ese comportamiento de los datos, y entonces uno tiene que establecer que esa función que se propone se ajuste a los datos y por lo tanto yo puedo tener la propiedad después de invarianza. Si ese patrón no se ajusta, es decir, que yo no pude explicar el comportamiento de los datos, ni con un parámetro, ni con dos, ni con tres, entonces ese ítem no tiene esa función de invarianza, por lo tanto no sería adecuado utilizarlo para mi instrumento. Este proceso requiere de unos datos de una muestra, es decir, por más que yo quiero calibrar los parámetros y después tener la propiedad de invarianza de que los ítems y las habilidades de la persona no difieren según el instrumento y la toma que se realiza, pero obviamente para hacer una calibración de los ítems y conseguir los parámetros de dificultad o de discriminación, adivinación, depende del modelo, y de habilidad, necesito tener una muestra, necesito poder administrar estos ítems a una muestra para poder hacer la estimación. Si no, no puedo, sin dato, calcular un parámetro de ningún tipo. Y todo este proceso, lo que se llama la calibración de ítem, en lo que es el proceso de construcción de un instrumento, estaría en una fase de estandarización o análisis del test,
donde se puede dividir en dos aspectos. En un lado, para evaluar y observar los parámetros ítem y ver el ajuste de los mismos, y si realmente se ajusta el modelo cada uno de los ítems que se propone para que construye la herramienta de medición, y por otro lado, para establecer directamente cuáles son los parámetros finales que me van a servir a mí para poder hacer el cálculo de las puntuaciones del test y a su vez poder hacer los cálculos, obviamente, de la habilidad de los sujetos. Por eso se hace referencia a la fase de estandarización del instrumento. Y cuando se utiliza este procedimiento de máxima verosimilitud, lo que se permite es que esos parámetros sean consistentes y convergencia al verdadero valor del tamaño de la muestra creciente, que presente una eficacia y un menor error típico relativo, y que sea una normalidad de los errores de estimación. ¿Sí? Propiedades propias de lo que sería el procedimiento de máxima verosimilitud. Bueno, acá da, por ejemplo, una tabla sobre lo que sería la estimación y la calibración de un conjunto de 5 ítems con un modelo de 3 parámetros y que de una manera de forma de ejemplo uno puede observar el parámetro A, que es el de discriminación, ¿sí? El parámetro B, que es de dificultad. Esto sería la carga factorial, que esto es como para evaluar un poco hasta qué punto los ítems pertenecen a esta variable latente que estamos midiendo, y el factor que sería el parámetro C de adivinación, ¿sí? Y a su vez se tiene un valor que es de chi cuadrado, un valor de chi cuadrado con 9 grados de libertad y con la probabilidad de significación, que acá dice que no es significativo, no es significativo, no es significativo, sí es significativo y no es significativo. Cuando los valores dicen que no son significativos, quiere decir que la distribución de los puntajes observados que se dio en la muestra y la curva característica que se propuso con 3 parámetros, ¿sí? Son semejantes, por lo tanto no difiere de lo esperado de lo observado, ¿sí? Entonces dice que es no significativo. Y cuando yo observo diferencia, como en este caso, quiere decir que el modelo propuesto de la curva y los datos, hay discrepancia entre uno y el otro, por lo tanto no puedo decir que esa curva característica explica el funcionamiento de los datos. Entonces no puedo proponer que sea un modelo invariante. Entonces este ítem debería tener algún tipo de inconveniente, habría que revisarlo para ver qué es lo que está sucediendo y en qué nivel, qué grado de esta diferencia se está estableciendo. Muchas veces, como se utiliza el chi cuadrado y se habla con muestras grandes, pequeñas discrepancias entre lo esperado y lo observado, te da significativo. Entonces habría que observar la curva característica de los ítems y ver dónde está ese tipo de diferencia. Acá tengo, por ejemplo, el ítem del el ítem 6 y el 24, ¿sí? Acá tengo el parámetro de discriminación, que tengo una pendiente mucho más pronunciada que esta, entonces tiene un valor más alto y tiene un valor más bajo. El B quiere decir que este es más fácil y este obviamente es más difícil. Este tiene -2 y este tiene -0, o sea que la dificultad estaría acá y este está en este punto. Y la adivinación, este quiere decir que es más probable que lo adivinen y este quiere decir que es más difícil que lo adivinen, ¿sí? Obviamente la mayoría de las veces estos valores se tienen en cuenta la cantidad de opciones de respuesta que tiene. Si en este caso las opciones creo que eran de 6, entonces son 1 dividido 6 y te dice cuál es la probabilidad esperada. Y esta sería la probabilidad estimada. Entonces generalmente este valor debería ser menor a lo que sería esperada en base a la cantidad de distractores. Si por ejemplo tengo 4 distractores, sería un 25% de probabilidad de acertar. Y acá tengo una probabilidad que es de 1, es de 14. Y en este casi llega a 1. Entonces, obviamente, esos valores son más bajos a los que serían los valores
a priori, entonces se dice que dentro de todo el nivel de adivinación es bastante bajo y aceptable. ¿Mm? Pero acá se observan cómo se calcularon los parámetros de estos dos ítems, que en realidad eran de los 5 ítems que se propuso en la tabla anterior. Bueno, también como dije anteriormente, cuando uno hace la estimación de los que serían los parámetros, ¿sí? También tiene que ver que hasta qué punto se observa este ajuste. Yo propongo una curva característica del ítem y observo cómo los distintos grupos se agrupan en la curva característica, ¿sí? Yo lo que tengo acá son distintos grupos, ¿tá? Tengo un grupo que tiene menor habilidad, un grupo que tiene un poquito más y así sucesivamente. La cantidad de grupos que uno tiene lo puede tener en cuenta al tamaño de la muestra y a la distribución de los niveles de habilidad que tiene eh, cada, cada continuo. Pero lo que uno trata después es establecer el nivel de coincidencia o cómo se agrupan cada uno de estos grupos en la curva característica de ítem que se propone con el modelo de uno, dos o tres parámetros. En este caso es con un modelo de un solo parámetro, ¿sí? Entonces, se puede observar que acá tengo un valor, una diferencia mucho más grande. Entonces, ¿qué se observa acá? El grupo número 1, ¿sí? Se estima lo que sería el observado, el tamaño de la muestra del grupo, el valor mínimo y máximo que obtuvo en ese grupo, ¿sí? Un residual y el valor de chi cuadrado. Y se calcula lo observado y lo esperado. Y entonces se calcula cuánto sería la diferencia entre lo observado y lo esperado. Lo que se espera es que en cada uno de estos chi cuadrados sea más chico. Acá es menos, más chico, acá menos y acá menos. Entonces quiere decir que entre la curva esperada y lo observado, esta probabilidad de responder correcta o incorrectamente se mantiene de manera adecuada. Pero en este grupo se observa que hay más diferencia, ¿tá? Entonces, quiere decir que la probabilidad de lo esperado y lo observado es mucho más grande, hay mucha más discrepancia, y entonces este valor puede influir en el valor total de cómo se ajusta en el chi cuadrado y decirnos que es significativo o no. Acá tengo el mismo gráfico, pero con la diferencia que 0 sería que no error, entonces sería 1 menos P, acuérdense que es Q, y este sería 1 que fue que acertó. Y observo lo mismo, puedo observar que en este nivel, tanto cuando lo acertó, cuando lo erró, hay discrepancia en este grupo en particular, ¿sí? Dentro de todo, uno puede observar que hay un ajuste adecuado a este patrón, a la curva propuesta. Hay veces que se observan datos mucho más llamativos y mucho más diferentes. Y realmente, a pesar de que el estadístico te dice que hay un desajuste, en el gráfico también se observa el mismo comportamiento. Pero en otros casos, uno puede observar como este, que dentro de todo los grupos se ajustan al modelo propuesto, salvo uno solo, es decir, en este nivel de habilidad hay una serie de discrepancias, habría que ver por qué, ¿sí? Que genera este desajuste del ítem al modelo, ¿sí? A lo mejor uno podría probar con un modelo de dos parámetros y observar si con un parámetro de discriminación ese ítem se ajusta mejor y se podría explicar esta diferencia que se está observando, ¿sí? Pero bueno, la lógica es la siguiente. Yo propongo un patrón matemático de cómo debería ser el nivel creciente de respuesta a un ítem, considerando en este caso el nivel de dificultad únicamente. Ese sería el modelo de un parámetro propuesto, y después observo en el comportamiento que se dio en la prueba, separando por distintos grupos de clases, si ese patrón se va manteniendo de manera progresiva, ¿sí? Y si mediante un estadístico como el chi cuadrado hay diferencia para establecer esa diferencia entre lo esperado y lo observado,
¿sí? Generalmente utilizo un cálculo de esta característica entre los P, lo observado y lo esperado, ¿sí? O otra fórmula más específica como de Chi-cuadro. Después cada uno de los programas tiene distintas fórmulas para calcular este tipo de discrepancia. Como también en algunas ocasiones, en otros tipos de modelos, en vez de calcular únicamente un chi cuadrado, tienen en cuenta los residuales, que sería la diferencia que hay entre los observados, que sería este puntito, y lo esperado. Mientras hay muchos residuales, ¿sí? Se puede estimar si ese valor es suficientemente alto o no, para poder estimar si hay un ajuste de los ítems. Que también estos modelos, sobre todo el modelo de un solo parámetro y modelo de Rasch, hacen lo mismo con las personas, para ver si el nivel de patrón de respuesta de las personas se desajusta al modelo propuesto, ¿sí? Todos estos índices de ajuste tienen la misma finalidad: establecer que el modelo propuesto es un modelo probabilístico y con esa estimación de parámetros y que se puede utilizar y que puede llegar a tener la propiedad de invarianza. Si el modelo se ajusta, yo puedo utilizar este instrumento en medir o evaluar a otro conjunto de personas y sé que estoy evaluando con unos parámetros ya establecidos y que puedo hacer una estimación de esa habilidad de esas personas. Y que si yo tomo un test semejante, con las mismas propiedades, con los mismos niveles de dificultad, con los mismos parámetros, yo puedo hacer la misma estimación de habilidades del sujeto con otro instrumento sin haber diferencia en los valores obtenidos. Bueno, una vez que yo obtengo estos valores y estas puntuaciones, es decir, estos parámetros, yo puedo obtener lo que serían las puntuaciones de los participantes. Generalmente, los programas te calculan lo que serían los puntajes Logi o los puntajes eh, de estimados por los participantes, que van con un valor de 0, como vimos anteriormente, que significa la media, y una desviación de 1. Entonces, -1, -2, -3, o 1, 2 y 3. Pueden tener valores infinitos, pero generalmente se toman como los valores más probables en ese rango, ¿sí? Y de la misma manera que vamos a ver más adelante, cuando tenemos los puntajes Z, y tenemos que eh, usar valores negativos para hacer la estimación o para hacer la interpretación de los resultados, hay veces que se hacen transformaciones de estos valores con un conjunto de variables ya propuesto por un investigador y se hace una transformación de forma lineal. Entonces, en este caso, yo tengo el valor de Z, que sería el valor de los participantes, el valor B, que sería de los ítems, el A y el C, que son los tres parámetros, y si yo a esto les tomo una constante que es una media de 100 y una desviación de 15, puedo hacer una transformación de estos valores a una métrica diferente. Es decir, que si este es un valor de 1, ¿sí? Entonces tiene un valor de z de 1, yo lo multiplico por 15, me da 15, más 100 me da 115. Entonces 115 equivale a un valor de 1, ¿tá? Y si fuese un -1, sería -15. -15 más 100 sería 85. Entonces sería un valor de 85. Lo que tendría es valores positivos, pero la lógica de interpretación sería exactamente lo mismo. También podría tener otro tipo de estimación de las puntuaciones mediante lo que es la curva característica del test, ¿tá? Esta curva característica, yo tengo una serie de ítems, una serie de parámetros, que acá son 3, ¿sí? Y puedo obtener la probabilidad de cada uno de los participantes, ¿tá? Como hicimos anteriormente, es por este, obtengo la probabilidad. Si con esto tomamos la probabilidad de cada uno de los participantes. En este caso, en un nivel de habilidad igual de 1. ¿Sí? Nivel 1, si yo sumo toda esta serie de probabilidades, 97 más 90 más 58 más 22, ¿sí? Me da que el valor que obtuve de este participante, el valor verdadero, sería de 2,67. ¿Sí?
Entonces yo podía obtener por cada uno de los participantes -3, -2, -1, ¿sí? Probabilidad del uno, probabilidad del 2, obtengo la probabilidad total del participante y hago la sumatoria de esas probabilidades, me dice que el valor es de 0,48, 0,61, 1,6, 1,81, 2,67 que vimos recién, 3,52 y 3,96, ¿sí? Son la sumatoria de todos esos valores. Y de esa forma yo puedo obtener este tipo de puntuación, que mientras va creciendo el nivel de habilidad, que en este caso va de -6 a 6, ¿sí? Va aumentando el valor que obviamente tiene de la score, que sería este tipo de valor, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo transformo este puntaje de valores Z, ¿sí? A un puntaje de valor verdadero que está asociado con el instrumento que yo estoy utilizando, ¿sí? En este caso, este instrumento va de 0 a 80, y de esa manera yo puedo estimar que si una persona obtuvo un valor de 0, estaría asociado con un puntaje de cerca de 45. Y si una persona obtuvo un puntaje de -2, estaría asociado con un puntaje cerca de 22, 23. Y si una persona obtuvo un puntaje de 3, estaría asociado con un puntaje cerca de 75. ¿Sí? ¿Cómo obtengo este 10 a la 80? De esta manera, sumando, ¿sí? Por cada nivel de habilidad, la probabilidad que tiene de responder cada uno de los ítems según el parámetro que yo utilice. En este caso son de 3 parámetros. Si fuesen de 2, si fuesen de 3, obviamente este valor cambia. Y en ocasiones, esto sería como una forma de interpretar los puntajes en base a lo que sería una norma, ¿sí? Yo puedo observar el valor que tiene un participante y estimar eh, cuánto Logi está de la media. Si está con un valor de 1, yo puedo decir que está una desviación de la media. Y si lo transformo de una manera de 100 a 15, puedo decir que tiene 115, también sigue estando a un valor, a una desviación de la media. Si obtuvo 130, puedo decir que estuvo 2 valores sobre de la media. Y eso se hace en base a una comparación como un grupo de referencia que en realidad está basado a un parámetro o una distribución propio de la variable latente continua en base a un modelo probabilístico de una curva característica de la campana de Gauss. Entonces uno puede decir que el valor -1, -2 o 0 o 1, 2 está en ese tipo de distribución, ese tipo de densidad en particular. Y esos son distribuciones o formas de interpretación en base a la norma, cómo se distribuye la población en ese continuo. Pero en ocasiones tenemos las pruebas también a referencia a criterio, que son las pruebas que se utilizan mucho en el ámbito evaluativo y donde los puntos de corte que se establecen lo hace generalmente un investigador y lo hace con el objetivo de decir, bueno, alcanzaste este nivel de rendimiento, tenés tal tipo de clasificación, o alcanzaste este nivel de rendimiento es porque sabes este tipo de información y estás dentro de un nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y lo que uno puede observar cuando se hacen evaluaciones de las pruebas PISA, las pruebas Aprender o cualquier tipo de prueba estandarizada, cuál es el nivel que alcanzó la población en base a la prueba administrada. En este caso tenemos la forma que se puede calcular en proporción de acierto. Entonces yo tengo el valor de habilidad que es -3, el valor que puedo observar del puntaje score, valor verdadero, que es 0,48. Acá se acuerdan que el 1 era 2,67, ¿sí? Mediante esta fórmula, que es 1 menos la cantidad de ítems, en este caso eran 4 ítems, ¿sí? Lo multiplico por el valor que obtuvo acá, me da la proporción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un participante con -3 tiene un 12% de acierto. Un participante de -2 tiene un 15% de acierto. Uno de -1 tiene un 26% y uno de 2 tiene un 88%. Entonces paso todos estos valores a
un porcentaje. Entonces, ¿qué puedo decir? Que aquellos que obtienen valores de un porcentaje mayores de 60 estarían obviamente en un valor entre eh, un 0,5 posiblemente, 0,8, y es un punto de corte. O aquellos que obtienen puntajes menores a un porcentaje de 26, que son de -1, tienen otro punto de corte. Y de esa manera se puede hacer una interpretación de los valores. Esta es una manera, son distintas formas que se pueden obtener y calcular los puntajes de los test con teoría de respuesta al ítem y hacer su interpretación, que depende a la función o la utilización de cada tipo de instrumento, es la lógica que se propone. Bueno, relacionado con la confiabilidad de los instrumentos, nosotros trabajamos con dos conceptos diferentes: la información de los ítems y la información del test. En relación a la información de los ítems, tenemos dos parámetros, dos características que nos influyen mucho en el nivel de información que da. La información del test está asociado con lo que sería el nivel de precisión del instrumento, ¿sí? Acá no tenemos un estadístico generalmente como la teoría clásica de los test con un valor de alfa, una correlación de TRTs o algún índice de confiabilidad en particular. Acá hablamos de un valor de información del instrumento, ¿sí? Y buscamos cuál es el nivel de mayor aporte que hace ese instrumento según las características de los ítems y en qué nivel de habilidad es donde mayor tipo de información da. Y para eso tenemos en cuenta la desviación típica o dispersión del ítem, en el sentido de que cuando más homogéneo sea el comportamiento de los sujetos en dicho nivel, será más informativo, ¿sí? Es cuando hay menos desviación en la forma de responder ese ítem entre los sujetos. Las pendientes, las curvas características de dicho ítem, ya que si la pendiente es alta, es el índice de discriminación, mínimos cambios de aptitud se reflejarán grandes cambios en la probabilidad de acertar el ítem. Entonces, la variabilidad y la pendiente son dos indicadores que influyen en calcular lo que sería la información del ítem. Entonces, la información de un ítem está asociado con la pendiente, que es la fórmula de acá arriba, y la variabilidad, que sería la varianza. La sumatoria de toda la función de información del ítem es lo que nos da la función de información del test, y donde nos indica en qué punto del nivel de habilidad esta herramienta da mucho más información y mayor precisión a la hora de evaluarlo, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo la forma de calcular la función de información del test, de los ítems, perdón, con un parámetro con 2 y 3. ¿Está? Entonces, utilizando un modelo logístico o utilizando la aproximación normal. La diferencia entre esto es que, en este caso, utilizo el valor de 1.7 elevado al cuadrado, y acá también utilizo el valor de elevado al cuadrado. Y tengo la probabilidad de acertar por la probabilidad de no acertar, me da la función de información del ítem en un solo parámetro. La probabilidad de acertar y de errar por el nivel de discriminación me da también el eh, de dos parámetros. Y acá ya tengo una fórmula mucho más compleja porque tengo que tener en cuenta el efecto de la adivinación, ¿sí? Cuando tengo de un parámetro y dos parámetros, obviamente el mayor nivel de información siempre está asociado con el nivel de dificultad del ítem de cada uno de los participantes. Esto quiere decir que donde coincide el nivel de dificultad con el nivel de habilidad es donde generalmente mayor nivel de información se da. Y en cambio, cuando tengo tres parámetros, esto varía debido a que el valor de C es el que va a modificar el nivel de dificultad del ítem. Es decir, acuérdense que cuando yo tengo el punto de quiebre acá sería punto 50 de acierto y de equivocación, ¿sí? Pero cuando tengo el parámetro C ya no es punto 50, puede ser punto 60, punto 65, entonces eso va variando, depende del modelo propuesto, ¿sí?
En este caso, tengo la información del ítem, también 7 niveles de habilidad, la probabilidad de acierto, la probabilidad de equivocarse, que sería 1 menos 0,001, que te da 0,099. Si yo esto multiplico 1,7, que es la constante que utilizamos nosotros para calcular que se acerca a la curva normal, ¿sí? Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 0,01 y lo multiplico después por 0,999, me da el valor de 0,0029, ¿sí? Y puedo observar en este caso que en este valor de 1, donde la probabilidad de acierto es 0,50 y 0,50, ¿sí? El valor de información del test es donde más, de este ítem, perdón, es donde más información me da, que es un valor de 0,72. Obviamente estos valores que obtengo, de información de los ítems, no hay un valor fijo generalmente, ¿sí? Va de 0 a 1, obviamente, pues no se puede establecer un punto de corte generalmente de aceptable o no aceptable. Lo que sí se puede establecer es dónde se da mayor nivel de información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo 5 ítems y tengo cada uno que este da mayor información acá, que este da mayor información acá, que este da mayor información acá y que este da mayor información acá. Y obviamente en conjunto veo en qué nivel de habilidad da mayor información el instrumento. Entonces, ¿qué hago? Tengo los niveles de habilidad, ¿sí? Nivel de información con el ítem 1, con el 2, con el 3, el 4 y el 5. Si lo sumo, me da este valor. Si lo sumo, me da este valor. Entonces acá yo puedo observar que en este nivel de 0 es donde mayor nivel de habilidad, ¿sí? La sumatoria de todos los ítems, que me da este test, ¿está? ¿Por qué? Porque acá observo que este valor más alto es en este pico, que yo debería representarlo con un gráfico de esa característica. Por ejemplo, acá yo tengo un gráfico donde tengo la distribución de dificultad de todos los ítems, los niveles de habilidad de todas las personas, y puedo observar que en este punto de acá, perdón, es donde obtengo mayor nivel de información de la prueba. Y en estos puntos que están acá a los costados, tengo mayor información, ¿sí? ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, si yo tomo esta prueba a este conjunto de población, en este rango donde tengo más información, tengo mayor precisión, ¿sí? Porque los ítems coinciden más los niveles de dificultad con los niveles de habilidad de las personas. Pero en estos rangos tengo pocos ítems con niveles de dificultad muy bajos y pocos ítems con niveles de dificultad muy altos. Entonces, para personas con estos niveles de rasgos más altos, más bajos, no tengo suficiente información para medirlo con nivel de precisiones adecuadas. Entonces voy a tener este tipo de inconveniente, ¿sí? Entonces, estas curvas van cambiando según las características y los parámetros que tienen cada uno de los ítems. Parámetro de dificultad y parámetro de discriminación. Obviamente, asociado a estos parámetros que es de información, también se puede estimar que son los errores típicos de estimación, que es semejante a lo que obtuvimos nosotros con el error típico de medida, ¿sí? Con este tipo de valor nosotros podemos saber dónde se encontraría y con qué rango de error se puede establecer, ¿sí? Entonces, el error típico de medida de la teoría clásica de test es el error típico de estimación en teoría de respuesta lista, ¿sí? Y este tipo de información no es un valor único como en teoría clásica de los test, sino que cada uno de los valores va a tener distintos errores típicos. Entonces, acá tengo un valor de -3, este es el nivel de información de este sujeto y el error que tengo es de 2,58. Entonces acá puedo observar que el error es mucho más grande, mientras que en un valor de 0 o 1 los errores son mucho más pequeños, ¿sí? Entonces, mientras más cercano
al nivel de habilidad está el nivel de información del instrumento, menos error de medición tengo, y mientras más alejado está, más error. Esto quiere decir que para sujetos que tengo ítems con el mismo nivel de dificultad y con una adecuada discriminación, yo puedo tener más información para medirlo y tengo más herramientas y más actividades para poder saber y establecer el diagnóstico. Acuérdense la semejanza que damos con el tema de los síntomas. Yo, mientras más certero estoy en la medición de esos síntomas y poder establecer cuáles son las características que tiene en base a la respuesta que dan, más información tengo del paciente, más fácil me va a resultar a mí estimar cuál es su diagnóstico. Ahora, cuando yo le estoy dando una serie de actividades que están mucho más lejos a sus niveles de habilidad, tanto que tiene mucha habilidad o que tiene muy poca habilidad, y le doy preguntas que no son adecuadas para ese nivel de habilidad, entonces tengo más error. Entonces estoy haciendo estimaciones o estoy haciendo mediciones con ítems que no son adecuados para ese nivel específico de habilidad. Entonces, con esa forma uno puede saber que mientras más alejado estoy de los valores de habilidad que puedo medir con ese test, más errores tengo. Pero acuérdense, estos errores que yo tengo de estimación no es un valor único como tengo en la actividad clásica de los test. En la actividad clásica de los test, si yo tengo valores de -3, -2 o 3, el valor siempre es igual, ¿sí? Es igual para acá, para este nivel, para este nivel y para este nivel. Es un solo valor de error para todos los puntajes del test. Y eso es un error, porque se considera que el mismo error es tanto para los que tienen bajo habilidad, media habilidad y alta habilidad, cuando en realidad eso depende un poco de los ítems que yo tengo y el nivel de información que me da en cada uno de esos niveles o esos rasgos o esos eh, clases de habilidad que yo tengo, ¿sí? Entonces, eh, es un cambio que genera, una modificación que establece la teoría de respuesta al ítem, que supera en un sentido a la teoría clásica de los test, es considerar que los errores de medición varían según los niveles de habilidad y la herramienta que yo estoy utilizando. Bueno, con respecto al error típico de medida, sabemos que los números de ítem aplicados en general aumentan la longitud del test, disminuye el error de medida, entonces mientras yo más ítem tengo, más confiable es la prueba, más información tengo, menos obviamente es el error de medición. La capacidad discriminativa de los ítems también me disminuye el error. Entonces, mientras más discriminativos son los ítems, menor es el error de estimación, mayor precisión. Acuérdense que a menor error de estimación, mayor precisión, y a mayor error de estimación, menor precisión. Y la diferencia entre B y el Z, cuando más próximo el Z está el índice de dificultad de los ítems, que es el B, menor será el error de estimación. Mientras yo tengo más cantidad de ítems o actividades adecuado al nivel de habilidad que yo estoy midiendo, más información tengo. Si yo a una persona le doy una actividad muy difícil y él tiene un nivel de habilidad mucho más bajo, le estoy exigiendo demasiado en comparación a su nivel de habilidad, por lo tanto, obtengo mayor error de medición. Y mediante esta estimación de los errores de medición, yo puedo también calcular los parámetros, como hicimos en teoría clásica de los test, de dónde se encontraría el valor obtenido. Entonces yo tengo que el valor de Z de un sujeto de 0,8 y su error de estimación de 0,22. Entonces, si yo tomo el 0,8 menos el valor de Z, ¿sí? Multiplicado por menos de Z, por el error de estimación, me da 0,37. Y si tomo el 0,8 más 1,97, que serían dos desviaciones estándar, por 0,22, que es el error, me da 1,23. Entonces, en un intervalo del 95%, ¿entre qué valores se encontraría el valor de Logi
de 0,8 entre 0,37 y 1,23, ¿sí? Obviamente, si este valor 0,22 fuese más alto, estos rangos serían mucho más altos. Y si este valor sería más bajo, esta diferencia sería mucho más baja, ¿sí? Es lo mismo que se hace en teoría clásica de los test, pero con la diferencia de que para cada uno de los valores de logic tenemos distintos errores de estimación, ¿sí? Algunos de estos pueden ser más altos, depende del valor de logic que se está utilizando. Y generalmente la relación que hay entre el nivel de información y los errores es inversa, ¿sí? Acá yo tengo que dos ítems, el mayor nivel de información se encuentra en este punto. Y en este caso veo que el nivel de información se encuentra en este punto y el error es inverso, va de forma inversa. Este quiere decir que mientras más información tengo, el error es más bajo. Y tengo menos información, el error es más alto. Y acá también, mientras menos información tengo, el error es mucho más alto. Entonces, ¿dónde yo mido peor con este instrumento? En los rangos mucho más altos de habilidad, porque acá veo que el error está mucho más alto. Y también acá en los niveles bajos de habilidad, pero en realidad tengo menos error, ¿sí? Y en el punto medio, que sería 0,4, es donde mido mejor con el instrumento, es porque tengo mayor nivel de información, ¿tá? Entonces es inversa. La curva que se observa de información con respecto al error es una relación inversa. Y acá, por ejemplo, muestro un gráfico de cómo, mediante van cambiando los niveles de dificultad de los ítems, va cambiando el error de medición. Ya un poquito de tiempito, ya va a ver cómo uno va cambiando. Pone ítems más fáciles y va cambiando el error de medición. Acá nos está indicando que con estos dos ítems que son más fáciles, puedo medir con mejor precisión este rango de habilidad. Y con estos que son más difíciles, puedo medir estos rangos de habilidad. Y en el punto medio es donde se está creciendo el nivel de error, es que es donde tengo menor precisión con el instrumento, ¿sí? En ese punto es donde uno obtiene valores más menor precisión con ese conjunto de ítems. ¿Por qué? Porque esos ítems en un primer momento estaban en el punto medio, entonces tenían mayor precisión ahí. Luego, cuando yo tengo ítems más bajo de dificultad y más alto de dificultad, se puede observar que esos rangos son mejor medidos con el instrumento, pero tengo mayor error en el punto medio del continuo. Bueno, dentro de las aplicaciones de actividad respuesta al ítem, podemos mencionar 4 que son las más utilizadas y como las ventajas que siempre se pueden mencionar de este modelo con respecto a otro. Uno de ellos es la equiparación de las puntuaciones, el funcionamiento diferencial de los ítems, la construcción de banco de ítems y asociado a esto, los test adaptativos informatizados, ¿sí? El tema de la equiparación de las puntuaciones es una manera que uno puede, mediante la estimación de distintos parámetros de los ítems, en pruebas que pueden llegar a tener ítems en común o ítem ancla, como se denomina, poder calcular y pasar de una métrica a otra sin perder la posibilidad de hacer un adecuado diagnóstico o estimación de las habilidades. ¿Sí? Muchas veces yo puedo tomar una prueba A, una B y una C, y puede ser que una de ellas sea más difícil que la otra, entonces puedo hacer comparaciones que sean distintas. ¿Por qué? Porque depende si te tocó la prueba A, que es más difícil, la B más fácil y la C mucho más fácil, tus resultados van a ser diferentes. Entonces, la manera de equiparar es que tanto las propiedades o las puntuaciones escalares que tiene la prueba B y C pasen a lo mejor a una prueba A, entonces están todas equiparadas en un mismo
continua. Entonces se llama equiparación. Ese procedimiento es lo que se hace generalmente en las pruebas nacionales, como las pruebas a aprender o las pruebas PISA, ¿sí? Donde se hace una equiparación de las puntuaciones. Entonces, de un año a otro se pueden comparar las poblaciones. Entonces, si yo obtuve la estimación de los niveles de conocimiento de los estudiantes del año 2018 y después se los tomo en nueva prueba en el año 2020, después de esos 2 años, lo que yo hago es que en la prueba del 2020, algunos de los ítems que son ítems anclas, que son ítems en común, que se tomó en el 2018, también se los administra en el año 2020 y de esa forma la prueba de 2020 pasa a un nivel de escala o de interpretación de las puntuaciones igual al 2018. Entonces, por ejemplo, yo tengo que este participante sacó un puntaje de 12 y que según el puntaje de 12 acá tengo que es en el set 1, que la prueba 1 es igual a 0,015 logi. Si es la prueba 2 es igual a 0,12 logi. Y si es 3 es igual a 0,21 logi. Entonces veo que como un mismo puntaje tiene distintos niveles de habilidad según la prueba, pero están todos equiparados a un mismo patrón, ¿sí? Todos están equiparados a un mismo rendimiento. Entonces, yo puedo saber que si obtuvo un puntaje de 0,15 en esta prueba, es un puntaje de 12. Si sacó un puntaje de 0,24, ¿sí? Es puntaje 12. No como acá, si por ejemplo sacó punto 0,21 es igual a 12, pero en esta prueba es igual a 2,25. Entonces va cambiando los valores. No, se equipara cuál sería el punto de corte y cuál sería el valor semejante para las tres pruebas. Este es un procedimiento muy utilizado y es adecuado sobre todo para poder mantener lo que serían las pruebas paralelas, es decir, que realmente yo puedo mantener la misma escala y hacer las mismas interpretaciones. Por ejemplo, yo tengo un ítem, una serie de ítems de una prueba y acá tengo de otra prueba y la equiparación es pasar todos a una misma escala y a una misma ubicación para poder hacer la interpretación de los resultados, ¿sí? Entonces, de una escala paso a la otra, que puede ser al revés, de la de abajo puede pasar de arriba o así sucesivamente. Otra de las características que tiene la teoría de respuesta al ítem es la función diferencial de los ítems, ¿sí? Yo acá tengo una curva característica de un ítem, de una población, y yo esta misma la puedo utilizar y evaluar para una serie de grupos diferenciados. Los que hablan inglés, una muestra más completa, y los que no hablan inglés. Entonces, la del medio es la que está compuesta por las dos muestras, y después puedo ver la de inglés y la de no inglés. Entonces puedo ver el funcionamiento diferencial del ítem y ver si hay diferencia en las características. Esto se hace muchas veces cuando uno quiere hacer una adaptación de una prueba y quiere saber si el ítem que se propone en un contexto a otro difieren, o si uno quiere ver si existe algún tipo de sesgo en base a lo que sería el sexo, nivel educativo, o algún tipo de variable que consideren que puede estar influenciando. Se espera que no exista diferencia en el comportamiento en base a los grupos. Por ejemplo, acá tengo uno que es la curva característica del ítem y el patrón de respuesta que da según masculino y femenino, ¿sí? Y acá puedo observar que el grupo masculino tiene un puntaje más bajo hasta cierto rango y después supera un poco la curva hasta acá. Y las mujeres también tienen un puntaje un poco más bajo en este rango, pero en este punto eleva y está un poquito más arriba que los varones. Y donde puedo observar más diferencia en esta diferencia de grupo, ¿sí? Este otro ítem está asociado con mañana y tarde, que es una prueba que se tomó en turno mañana y tarde, ¿sí? Y acá puedo observar que el de la mañana tuviera un rendimiento un poco más alto que el de la tarde, ¿sí? Entonces tengo que observar si esta diferencia que hay entre el rendimiento de un grupo y el otro
¿es significativa o no? ¿O solamente es levemente al azar y por lo tanto no hay un funcionamiento diferencial del ítem? Este tema de lo que sería el DIF lo vamos a ver más adelante en el ámbito de la validez, porque es un estudio que se hace de validez y lo que se busca realmente es poder eliminar este sesgo que puede estar favoreciendo a un grupo o a otro, ¿sí? Porque si realmente este patrón es significativo, quiere decir que para un grupo de la mañana o un grupo de la tarde, este ítem puede ser más difícil o más fácil y por lo tanto puede estar dando una ayuda a su rendimiento total de la prueba. Otra característica que tenemos nosotros es la construcción de un banco de ítems, ¿sí? Acá yo puedo tener una serie de ítems que son teoría de los test, confiabilidad, validez, escalamiento, construcción de prueba, y todos estos ítems, ¿sí? Con distintos niveles de dificultad y de baja dificultad y elevada dificultad, es un banco de ítems que yo puedo utilizar para medir a los estudiantes el nivel de conocimiento en psicometría. Obviamente, mientras yo más cantidad de ítems tengo ya calibrados, con estos niveles de dificultad, yo puedo hacer distintas pruebas a medida y decir de formas paralelas. Entonces voy a construir pruebas que sean, que midan estos 5 contenidos, pero que tengan distintos niveles de dificultad semejantes. Entonces todos que tengan nivel de dificultad de 0. ¿Sí? Entonces, la prueba siempre va a medir con mayor nivel de precisión, obviamente en el nivel 0, obviamente en los puntajes extremos de mayor habilidad y menor habilidad van a medir con menor precisión, pero van a ser las 3 o 4 pruebas que yo genere con este banco de ítems semejante en nivel de precisión y dificultad para la población. Si yo quiero tener una prueba mucho más exigente, puedo generar para que mida con mayor nivel de precisión en nivel de habilidad 1. O si quiero tener una prueba mucho más flexible, puedo tomar que el nivel de habilidad más adecuado sea -1. Entonces, mediante un sistema o un programa eh, para elaborar o construir pruebas, yo puedo tomar todos estos ítems cargados por contenido, por dificultad y decir, bueno, yo necesito construir 3 formatos de prueba compuesto por 20 ítems que midan estos 5 contenidos y con un nivel de dificultad de -1. Entonces me va a ordenar de forma aleatoria con las especificaciones que yo di ese conjunto de ítems agrupados en distintas pruebas, y a los sujetos y a los participantes yo lo voy a medir siempre con este mismo nivel de dificultad y con una representabilidad de los contenidos en este caso. También este tipo de banco de ítem son de gran utilidad para generar lo que son las TAI, o muchas veces también se llaman CAT por inglés, ¿sí? Que son las pruebas adaptativas informatizadas. Esta es una ventaja que tiene la teoría de respuesta al ítem con respecto a la teoría clásica de los test, y esto se debe porque como yo puedo obtener los parámetros de los ítems y en base a eso hacer una estimación de las habilidades de los sujetos, y que los parámetros en líneas generales no deberían variar y tendrían que ser estables, ¿sí? Yo puedo generar un conjunto de ítems que sean adecuados para medir distintos niveles de habilidad, ¿sí? Entonces, en vez de tomar una prueba que sea de 20 o 30 preguntas para medir un nivel de habilidad que no sé cuál será, yo puedo tomar una serie de ítems menor, 15, ¿sí? 10 o 15, depende del comportamiento de los participantes, para hacer una estimación de ese nivel de habilidad, ¿sí? Y establecer cuál es la habilidad más adecuada que tiene ese participante, ¿sí? Entonces muchas veces yo con esta serie de ítems, en vez de tomarlo una prueba muy larga, yo tomo menos cantidad de ítems para estimar ese adecuado nivel de habilidad. ¿Cuál es la diferencia? Es que los ítems que yo utilizo con las pruebas adaptativas informatizadas siempre son las mismas que están al mismo nivel de habilidad. ¿Sí? No es que estoy tomando un rango distinto de menor, medio y alta habilidad, sino que si yo observo que esa persona tiene baja habilidad,
todos los ítems que voy a estar administrando van a ser de baja habilidad. Si esa persona tiene un nivel de habilidad medio, todos los ítems que se van a administrar van a ser de media habilidad. Y si son alta habilidad, van a ser ítems con alta dificultad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este conjunto de ítems, baja dificultad y elevada dificultad. Tengo dos participantes. Entonces, a este sujeto le tomo estos ítems y a este sujeto le tomo estos otros ítems. Entonces, ¿qué sucede? El primer participante toma el ítem 9, ¿sí? No lo acierta. Entonces voy a un ítem más fácil, el 1, sí lo acierta. Luego le tomo el 4, no lo acierta. Y después le tomo el 2, sí lo acierta. Entonces yo voy a un puntaje más alto, un valor medio, que es acá, y en base a esto, como no lo acierta, bajo. Voy a un extremo, que es el 1, y la acierta. Entonces me voy a un punto medio, que es 4. Y veo que el 4 no lo acierta, entonces bajo de nuevo. Entonces los sucesivos ítems que van a estar siempre en este rango de dificultad. ¿Sí? ¿Para qué le voy a tomar más ítems más difíciles si yo sé que la persona está en este nivel de rango de habilidad? Bueno, ¿qué cantidad de ítems se toma? Generalmente lo suficiente como para poder estimar que el error de medición es bajo en esta persona, ¿sí? En este otro participante le tomo el 8, lo acierta, entonces voy directamente al 16, no lo acierta, pero voy al 13, sí lo acierta, entonces me voy al 15 y no lo acierta. Entonces, ¿cuáles serían los rangos, los ítems más adecuados? El 12, el 13 y el 14. Entonces, a este sujeto le voy tomando, se va tomando ítem de manera automática a su nivel de habilidad. Generalmente, tengan en cuenta esto, lo hace un programa, se lo toman con una computadora, entonces todos los ítems están cargados en ese software. Cuando va dando una serie de preguntas, se hace una estimación preliminar del nivel de habilidad de las personas y en base a eso se va a dar una serie de preguntas que están dentro de ese rango establecido. Generalmente se toman 5 preguntas y en esas 5 preguntas que son de los distintos niveles de habilidad, se hace una estimación a priori. Y luego se hace una serie de preguntas que son adecuadas al nivel de habilidad. Entonces, primero, los primeros ítems, se dan la respuesta, estimación provisional de la puntuación, se cumple el criterio de parada, si selecciona presente otros ítems para establecer cuál sería el nivel más adecuado, ¿sí? Esto lo que genera es que mediante esta estimación de los participantes, se llega a la conclusión o a la idea de que eh, no hace falta tener muchos ítems para poder tener un nivel de precisión adecuado cuando utilizo pruebas adaptativas, ¿sí? Puedo tomar pocos ítems y que sean adecuados al nivel de habilidad que se está proponiendo y de esa manera puedo hacer un mejor nivel de estimación de la habilidad. Bueno, hasta acá llegaríamos hoy.